Vacío. Acá estoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hoy la semana emocional de Piscis. Y la empezamos tal vez de una manera en que podríamos no esperar que sea así Piscis. Pero hoy comenzamos con el vacío. En realidad, vamos a hablar de arquetipos, solamente de arquetipos, ¿sí? No lo tomen como que estoy hablando de una persona que es de un signo. Voy a hablar del arquetipo de Piscis o del arquetipo de cualquier otro. El vacío, desde el punto de vista de un taurino, por ejemplo, sería no tener nada. El vacío, nada físico. El vacío desde el punto de vista de un escorpiano sería ir a lo más oscuro del ser, a lo más profundo y oscuro. El vacío para un capricorniano podría ser no tener propósito. El vacío para un virginiano sería que no tiene sentido el orden, que todo es una entropía. Pero cuando hablamos del vacío en relación a Piscis, hablamos del verdadero vacío, no del vacío de los aspectos, no del vacío de una cosa o de una expectativa o de una parte del alma. Cuando hablamos del vacío de Piscis, estamos hablando del real vacío, de aquel que realmente engloba todo, todas las cosas. Y por eso vamos a hablar del vacío desde el punto de vista de Piscis. Piscis es aquel ser que su mayor atributo, y todos lo debemos conocer, su mayor atributo es la empatía. Ya vamos a hablar de empatía, pero vamos a concentrarnos un poco en qué significa este concepto para entender por qué para Piscis el vacío es el verdadero vacío. Empatía significa estar en el dolor, en la enfermedad. Patía, pathos, significa en griego dolencia, algo que duele, una enfermedad, un conflicto. Pathos significa que está en dolencia. De ahí vienen las palabras patológico, patología. Es decir, que el que está en empatía significa que tiene el dolor, que siente el dolor. ¿Esto qué significa? Que nosotros describimos a la empatía como aquel ser, aquella persona que es capaz de ponerse en el dolor del otro, que es capaz de sentir lo que le duele al otro. El concepto de empatía surge
de algo muy, muy psicológico, pero a la vez biológico, que es esa sensación que tenemos muchas veces cuando al ver sufrir a alguien, nuestro cuerpo reacciona como si nos estuviera pasando a nosotros. Es una reacción celular. Una reacción celular que lo que hace es como el cuerpo mentalmente dice, eso me puede estar pasando a mí. Entonces, reacciona naturalmente a defenderse para que no le pase lo mismo. Y se siente el dolor. El cerebro dice, alerta, dolor, dolor. Es la típica reacción, y vamos a hacerlo un poco más cómico, la típica reacción que seguramente muchos hombres habrán vivido, que cuando ven a un hombre recibir una patada en los huevos, a todos nos duelen los huevos. No importa dónde estemos, aunque sea por internet. Eso sería empatía, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Con el tiempo, el concepto de biológicamente me duele lo que al otro le está doliendo, pasa también a lo psicológico, en el sentido de que si alguien está llorando, me produce a mí también ganas de llorar. Es una reacción del cerebro de pensar que si está pasando eso afuera, entonces es porque también me está pasando a mí. Porque recuerden que el cerebro lo que está haciendo es tratar de analizar todo el tiempo lo que pasa afuera. El cerebro no tiene ni idea de lo que le pasa adentro. El cerebro simplemente analiza lo que está pasando afuera. Entonces, ve a alguien llorar y el cerebro dice, ¿debería estar llorando? ¿Reacciono? ¿Lloro? Entonces, el cuerpo empieza a reaccionar a esto. Se llama empatía. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo, el concepto de empatía se dejó de utilizar solamente para el dolor y pasó también a traducirse como una forma de sentir lo que siente el otro. No solamente el dolor, sino lo que siente el otro. Entonces la empatía, en nuestro tiempo, porque antes no era así, empatía se decía solamente a sentir el dolor, pero en nuestro tiempo, ahora en la época contemporánea, le decimos empatía a todo lo que sentimos, ¿sí? A cualquier cosa. Hacia alguien se ríe y yo me río, hacia alguien, ¿sí? Entonces, ya no se usa, ¿sí?, el empatía como algo solamente de dolor, sino de estar en el otro. Diferente al concepto de simpatía. ¿Qué significa simpatía? Simpatía significa estar con el otro, ¿sí? La sin significa con, es confuso en español, pero sin en griego significa con. Simpatía es estar con el otro en dolor, es como acompañar al otro en el dolor, pero no significa que yo sienta ese dolor, ¿sí? A lo mejor yo estoy sonriendo, el otro está sufriendo, pero estoy ahí. Soy simpático, me pongo al lado para acompañar. Un geminiano, un libriano, podrían ser personas simpáticas. Un pisciano y un escorpiano son personas empáticas, por ejemplo, ¿no? Bueno, los cánceres son páticos. Los cánceres son páticos. Sufren antes de que el otro esté sufriendo. Básicamente sería eso. Perdón por el chiste para los cánceres. Vamos al concepto de por qué el vacío. Piscis, igual que Escorpio, es un signo empático. Pero Escorpio
es empático con un propósito. Indagar en esa empatía y utilizarla probablemente en su propio beneficio. Cuando Piscis es al revés, se mete en la empatía, es empático con la intención de expandir y liberar la apatía. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras cada signo es empático con una partecita del todo, Piscis es empático con todo el mundo, con todos por igual. Entonces se conecta emocionalmente a todos los humanos, plantas, animales, minerales, todos por igual. ¿Mm? Piscis va a sentir todas las cosas y se va a abrir constantemente a todo el mundo, a sentir lo que siente todo el mundo, desde una planta hasta un país o un planeta. ¿Qué significa esto? Que cuando un pisciano, cuando el arquetipo de Piscis se empieza a expandir del planeta a la galaxia, de la galaxia al universo, y empieza a sentir todo el cosmos, se empieza a conectar con el vacío del universo. Y mientras cada uno de los otros signos experimenta un vacío focalizado, Piscis va a estar viviendo el vacío del todo. Por esto, también tenemos que entender lo siguiente. Piscis, desde el punto de vista humano, es el último signo de nuestro círculo zodiacal. Significa que este signo, es el que termina todo y el que va a dar la fuerza para comenzarlo todo. El mes de Piscis es el último paso, pero también el que marca el inicio. ¿Mm? O sea que la chispa de Aries, del iniciador, no se va a encender si antes Piscis no hace su tarea. Imagínense si el camino del yo soy lo hubiéramos terminado hoy, en Piscis, en la expansión espiritual desde el vacío máximo y la incondicionalidad. La pregunta sería, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Los próximos 4 meses que nos esperan adelante dependen de que entendamos porque no podemos plasmar nada nuevo si no logramos trascender todo lo anterior, todo lo que siente Piscis. Por eso hay que pasar la noche oscura de Piscis antes de encender la luz de Piscis. Y por eso el máximo vacío que vamos a poder experimentar, la pérdida de absolutamente todo el sentido de todas las cosas, es lo único que nos permite volver a empezar. Y el único que nos puede hacer sentir eso es Piscis. El único que nos puede llevar al vacío real, a ese vacío empático, en el que nos podemos poner dentro.
Entonces, vamos a tratar de explicar cómo es este vacío. Un vacío que normalmente tratamos de evitar todos aquellos que estamos haciendo un camino espiritual. Hoy en el blog explicaba que nosotros como seres de tercera dimensión estamos constituidos por alto, ancho y profundo. Que nosotros, desde el punto de vista moral humano, lo llamamos el bien, el mal y el sentido. Estas dos direcciones, la dirección de lo alto y lo ancho, estas dos direcciones están diseñadas por nuestra forma de movernos en el entorno. Diseñamos lo bueno en función de lo que está delante, lo que viene, lo malo, aquello que dejamos. ¿Por qué? Porque estamos diseñados de una forma en que caminamos hacia adelante, no caminamos hacia atrás. Tenemos los pies para adelante, la cara para adelante, entonces imaginamos que todo lo que está delante es lo bueno que viene, el futuro, y todo lo de atrás es lo malo que dejamos, ¿sí? Por una cuestión biológica y organizativa de nuestro propio organismo, es que hemos diseñado los conceptos de bien y mal. Después de ahí, entramos en moralidades y un montón de cosas. No voy a entrar en eso ahora, solamente esa clave. Pero como seres de tercera dimensión tenemos profundidad. La profundidad es la que da el sentido. ¿Hacia dónde nos movemos? Y desde dónde venimos. Es el sentido de la vida. El sentido de la vida no solamente tiene que ver con lo sensible, ¿sí? Con lo que siento, sino con hacia dónde mis sentidos apuntan. Entonces, el sentido de las cosas tiene que ver con a dónde me estoy dirigiendo. Por lo tanto, en nuestro movimiento humano, decimos que nuestro sentido de la vida se encuadra entre el bien y el mal. Es un diseño de tercera dimensión. ¿Qué pasa cuando aparece la cuarta dimensión? Que de repente el sentido de la vida ya no va en una dirección, sino que puede ir hacia atrás también, y aún así estaría avanzando. Y ese atrás se conecta con el delante. Entonces de repente el sentido de la vida, el sentido en que me muevo, desaparece. O al menos es más confuso. Cuando pasamos a la quinta, a la sexta, que tiene muchísimas direcciones, de repente ya no hay un sentido, hay miles de sentidos y encima cada uno se siguen transformando. Por eso cuando encontramos la quinta y la sexta dimensión, de repente decimos, ¡oh, wow! Ahora todo tiene sentido. Porque todo tiene un sentido. Entonces, a mayor cantidad de probabilidades, mayor es el sentido. Pero llega un momento de que hay tantos sentidos que ya ninguno es el real. Es en ese momento cuando nos damos cuenta de que todo tiene demasiado sentido, tanto sentido que ya no tiene sentido. Y es cuando llego al vacío. El vacío es el resultado de entender de que todo tiene tanto sentido que de repente lo pierde.
porque no hay ninguna dirección, no hay lógica en ese sentido. Y este es el final del camino. El final del camino es de Piscis. Es el único que recorrió todos los caminos y que puede ponerse en el lugar de los otros 11. Es el que puede decir, sí, yo ya estuve en Aries, en Tauro, en Géminis, en Cáncer, ya estuve en todos los signos y por eso los puedo ver a todos los caminos, puedo ver todos los sentidos, puedo ponerme empáticamente en el vacío de cada uno de ellos y entender de que no existen. Cuando todos los caminos llevan al mismo punto o a la misma esfera, significa que deja de haber un sentido, una dirección hacia donde uno se mueve. Y por lo tanto desaparecen todas las direcciones conceptualmente. Lo cual significa que todas las cosas que venimos creyendo, haciendo, construyendo, no tienen sentido. Y esta es la clave psicológica que seguramente conocerán como el nihilismo. El nihilismo, muy amado por Nietzsche, nihilismo viene de nihil, que significa nada. Es decir, el que básicamente considera de que nada tiene sentido, de que realmente nada existe. Psicológicamente, este concepto trata de explicar de que los humanos hacemos todo por una cuestión de que queremos darle sentido a algo que no lo tiene. Y la explicación de esto está en una función muy útil de nuestro cerebro que se llama pareidolia. Pareidolia. ¿La escucharon nombrar? Los que no leyeron hoy el post. Pareidolia. La pareidolia es una estructura mental, una utilidad cerebral que nos ayudó a sobrevivir durante millones de años como seres vivos en este planeta. La pareidolia significa aquello que se parece a una imagen, ¿sí? Para, que es hacia o contra algo, e idolon, que significa forma, figura. Entonces, una figura que se parece a otra cosa. Esto durante millones de años nos sirvió en la evolución. ¿Por qué? Porque en la noche nuestro cerebro se acostumbró a ver ojos de depredadores, el rostro de una persona, para poder identificar qué es un humano, de qué es un depredador, ¿sí? Entonces buscábamos en la naturaleza figuras que se parecieran a lo que conocemos, porque el cerebro está programado así para que un bebé reconozca a su mamá, a su hija, a su padre, reconozca a otro humano, reconozca que es un tigre, que es un depredador, ¿sí? Es una forma de supervivencia, la pareidolia. Pareidolia, ¿sí? Eidolon, da origen a dos palabras también. A idea viene de eidolon, que significa forma, imagen. Una idea es una forma, una imagen, ¿sí? Y ídolo. Ídolo también viene de ahí, que significa la figura que queremos seguir. Fíjense cómo se unen estas dos cosas para crear algo que se llama Dios. ¿Sí? Una figura humanoide que nuestro cerebro interpreta
un ídolo que tiene la idea hacia la cual me siento seguro. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Busca este patrón para armar un concepto que me hace sentir seguridad, supervivencia. Así que la pareidolia es el origen que hace que los humanos creemos imágenes humanizadas en el universo. Dios, ángeles, seres que están por ahí, duendes, hadas, entidades cósmicas y ese tipo de cosas. Basados en la pareidolia, el nihilismo tiene más sentido, porque en realidad nunca hubo nada ahí. Fue simplemente nuestro cerebro tratando de encontrar figuras y formas que nos hicieran sentir seguros. Y ahora vamos a entenderlo desde la física. Por más que nosotros veamos aquí un cuerpo humano y lo pueda tocar, en la física, el espacio que hay entre las partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones, es tan grande entre sí que hay más espacio vacío que materia. Comparando los tamaños, podemos decir que un protón es como poner una pelota de tenis en el centro de un estadio de fútbol, ¿sí? Que tienen la imagen más o menos de cuán grande es. Ponemos una pelota de tenis en el centro, ¿sí? Del campo de fútbol y afuera, en las puertas de entrada, afuera del campo de fútbol, una canica, ¿sí? Una bolita chiquitita así, la ponemos ahí. Esa es la distancia que hay entre un electrón y un protón. Y en el medio no hay nada. La materia es el 0,001% de la realidad. El vacío es 99,99% de la realidad. 99,99% de la existencia es vacío. Es el espacio que hay entre las partículas que forman todo. O sea, ¿qué somos nosotros en realidad? Somos una pareidolia cósmica. Desde el punto de vista de la física, no somos nada. Desde el punto de vista de la psicología, no somos nada. Entonces, es raro tratar de explicar entonces por qué vivimos, por qué existimos, por qué estoy hablando acá. Básicamente, porque el vacío es libertad. El vacío es la máxima libertad que es inexplicable con palabras. No se puede describir porque en nuestro vocabulario no tenemos nada para describir lo que se siente, la plenitud de libertad que realmente se siente en la eternidad del vacío. No hay palabras para describirlo.
Y como estamos tan acostumbrados a ser presos de ideas, ser esclavos de las emociones, de las creencias, apegados a los conceptos de la evolución física, como estamos tan ligados a todo eso, esa libertad nos parece un sinsentido. Porque no hay nada en nuestro patrón evolutivo que se compare a la plenitud que es ese vacío. Y cuando hablamos de libertad tampoco lo describe, porque consideramos la libertad como escaparse de algo, salir para poder ser. ¿Y saben cómo llamamos a escaparse de algo para poder ser? Se llama existencia. Entonces tampoco explica la existencia, lo que es. Todo nuestro cuerpo está diseñado para sostenerse en la vida. Por eso no podemos entender soltar la nada. Por eso nos aferramos al todo. Y recuerden, el vacío no significa dejar de lado todo lo que siento y creo. Significa darme cuenta de que todo eso es una pareidolia. La pareidolia existencial. La pareidolia divina. La pareidolia de Dios. Como le quieran decir. Somos una idea, una forma, una imagen manifestada. Un ángel, un arcángel, no existe. Un guía, un maestro espiritual ascendido, no existe. Pero no porque no existan ellos y yo sí. Yo tampoco existo. Yo soy una imagen. ¿Y por qué es importante entender el vacío existencial del cual estamos hablando ahora? Porque solo cuando entendemos ese vacío existencial podemos vivir plenamente toda la existencia. A esto se le llama desintoxicación conceptual. Una desintoxicación conceptual implica que para poder construir una nueva realidad necesito desintoxicarme de los conceptos de mi realidad previa. Y vamos a compararlo con algo muy humano. Cuando estamos haciendo dieta, tenemos que dejar de comer azúcar. ¿Sí? Hay que empezar una desintoxicación del azúcar. ¿Qué significa? Que yo voy dejando el azúcar para que mi cuerpo pueda procesar mejor todo en mí y se vaya depurando el azúcar de mi cuerpo para que mi cuerpo se sienta mejor, más liviano, más sutil, con mayor salud y pueda hacer ejercicio, pueda hacer otras cosas, recupere mi propia energía vital. ¿Significa esto que el azúcar dejó de existir? ¿Significa esto que nunca más
voy a comer un dulce o un chocolate, si hay un cumpleaños, si alguien me invita a un chocolate, nunca más voy a comer un chocolate porque hice una desintoxicación. ¿Cómo lo viven ustedes a dejar de comer azúcar? Hay gente que cuando empieza la dieta entra en depresión. Todo aquello a lo que nos apegamos, es una adicción. Somos adictos a cosas, ¿sí? Entonces, nos cuesta mucho dejar las cosas. Nuestro cuerpo se acostumbró a agarrar cosas y decir, esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí. Y si no lo tengo, ¿qué hago? Entonces, imagínense el ejemplo de comer chocolate, comer chocolate, comer chocolate. Entonces, como mucho chocolate y luego no lo puedo dejar al chocolate. Cuando dejo el chocolate y decido dejar el chocolate, seguramente por una semana me voy a sentir deprimido. Una especie de profunda depresión, de vacío, de no entender nada. Porque el cuerpo dice, ¿de dónde saco lo que antes me llenaba? ¿Cómo reemplazo este vacío? ¿Ven dónde está el vacío? Cuando el vacío es algo que nos duele, es porque nos damos cuenta de que aquello que dejamos era una adicción, no era real. Toda adicción es simplemente algo que está tratando de tapar otra cosa que yo no estoy entendiendo de mí mismo, que yo no estoy pudiendo complacer a mí mismo. Ahora, el tema, ¿cuál es? ¿El problema era el azúcar? ¿El problema era el chocolate? ¿Le voy a echar la culpa al chocolate y el azúcar? Porque de repente hay gente que cuando está en ese plan, mira el chocolate y dice, oh, es veneno, no me lo acerques. Mal. Esto es basura. No debería comerlo nadie. Esa gente que hace lo mismo con una dieta, dejando el chocolate y haciendo todo eso espaviento de es un veneno, son los mismos que salieron de una religión y que dicen, yo con la religión no quiero saber nada, pero nada más. A mí Dios, Jesucristo y todas esas cosas, veneno, no quiero que me hablen de espiritualidad. ¿No? ¿Cuántos conocemos? Hay muchas personas que en el proceso de desintoxicación le echan la culpa a aquello que estaban apegados antes, en lugar de darse cuenta de que el que lo comía o lo consumía era él. El azúcar no hace nada, está ahí. Por lo tanto, que dejemos de comer azúcar no significa que el azúcar deje de existir. Y no significa que la culpa sea del azúcar. Si yo me desintoxico, puedo comer chocolate. Puedo comer. Cada semana puedo comer un poco de chocolate. Puedo compartir con otras personas el chocolate. Deja de formar parte de mi realidad, pero no desaparece. Con esto lo que quiero decir es que encontrar el nihilismo
el vacío no quiere decir que todo lo demás no tiene sentido y deja de existir. Entender el gran vacío existencial es en realidad lo que nos da el poder de decidir qué es lo que quiero vivir, sin estar apegado a lo que vivo. Todo es una idea y lo único que alimenta una idea es mi voluntad. Entonces, los invito a hacer una desintoxicación conceptual de todas las cosas en que creemos, de todas las emociones que sentimos, de todas esas cosas que Piscis tiene dentro de sí, para realmente poder sentir incondicionalidad. Nadie puede ser incondicional a través de preconceptos. Por eso Piscis nos invita al máximo vacío para poder ser incondicionales y empáticos. Así que, por ejemplo, personalmente lo digo, ¿no? El vacío existencial de un leonino, como soy yo, significa entender que no soy importante, que da igual lo que haga, que por más grande que parezca lo que logre en mi vida, no tiene ningún sentido. Entonces, me digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta idea? Porque yo tengo un montón de preconceptos, 12.000 años de historia, mis vidas pasadas que me fueron diciendo lo que tengo que hacer, los seres, los guías, los maestros, entidades de diferentes planos, extraterrestres, miles de cosas que me dicen que me trajeron hasta acá, que le dan un sentido muy fuerte a, a por qué estoy acá haciendo esto y que lo que estoy haciendo es importante. Tengo una historia detrás que me lo dice. Pero también tengo una historia adelante que me dice que la única forma de entender por qué llegué hasta acá es si me libero de la creencia de todo lo que me trajo hasta acá. Entonces, personalmente tuve que atravesar por ese proceso, de darme cuenta de que ya no estoy viviendo esa vida, que ya no estoy viviendo esas existencias, que de repente todos esos guías maestros extraterrestres, todos esos seres que me decían qué hacer,
son aspectos de mí mismo a través de todas las dimensiones. Soy yo mismo a través del tiempo y el espacio diciéndome qué hacer. Y ahí entendí, entonces, que no significa que todos esos seres no existen, sino que soy yo quien les necesitó crear para decirme que soy importante. Porque si todos esos seres no me lo hubieran dicho, yo no hubiera hecho nada de lo que hice. Entonces, fue gracias al vacío que me di cuenta de que todo existe y que lo que yo hago como individuo, lo hago porque yo quiero. Así que, para poder explicarles esto a ustedes, hoy, esta experiencia personal, tuve que atravesar yo la crisis existencial de darme cuenta, como leonino, de que no soy importante. Pero yo tomé la decisión de ser importante. Y por eso el universo me impulsa a hacerlo. Esa es la clave del vacío. Sé que son muchos conceptos, pero no tienen por qué entenderlos ahora. Da igual. Y siguen acá en internet. Así que, cuando quieran. Y les recuerdo a los nuevos que muchos de los conceptos de los que estamos hablando y de los que veo que están preguntando, ya fueron hablados mucho en otros videos. Así que, con su tiempo, se miran los anteriores 220 videos. Bueno, vamos entonces a la alineación. La vibración del día de hoy es Pa. La afirmación es yo soy voluntad espiritual. El código del día es poder. Al sentir, el cosmos reconoce de lo que es capaz, reconoce el potencial interior, la energía con la que cuenta, las fuerzas que surgen de su ser y por ende surge la potencia. La vibración genera energía así como el movimiento genera emoción. Y de la energía surge la inercia, que a mayor potencia lleva a la acción inconsciente, de la cual al volverse consciente con la práctica, logra tomar control de dicha energía y focaliza la potencia, llamándola poder. Así, el poder es el atributo del manejo consciente de la energía emocional. Me da risa que estemos aquí comenzando la semana emocional de Piscis, que es todo amor y todo espiritualidad y mágico, y la empecemos destruyendo todos los conceptos previos, trabajando para la espiritualidad, destruyéndola. Pero bueno, para poder, solo les digo esto. La importancia de entender el nihilismo
en la espiritualidad es para que luego, cuando veamos un hada, un ángel, lo podamos ver con conciencia. Lo vamos a entender desde la plenitud y no desde el preconcepto. Después de esto, no hay bien ni mal, ni ángeles ni demonios. Entonces, cuando veamos a un demonio, vamos a ver el código que esconde. Cuando veamos un ángel, vamos a ver el código que esconde. Cuando veamos una persona, vamos a ver el código que esconde. Porque nadie existe, pero todo es una idea. Por eso está ahí. Cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Inspiro profundo. Y presto atención al calor y el frío dentro de mi cuerpo. Siento la energía moverse dentro y fuera de él. Como nubes, como las olas de un mar. Puedo sentir que esta energía emerge de cada átomo de mi cuerpo, del magnetismo que sostiene a cada partícula que crea los fundamentos de mi ser. El exceso de esta energía en movimiento es este calor que se mueve como ondas a través de mí. Y reconozco
que el flujo de esta energía en movimiento es lo que conozco como emoción. Presto atención a todas las emociones que fluyen por este gran mar magnético. Tomo conciencia de aquellas que se mueven libres a mi alrededor, las que están más presentes. Y llevo toda la intención de guiar a estas emociones hacia el centro de mi cuerpo, a lo más profundo, a mi alma. Absorbo toda la energía posible que emana cada partícula, cada átomo. Toda la emoción libre que existe en mi ser es absorbida por este centro, este pequeño vacío, este agujero negro, escondido en el interior de mi ser. Con cada respiración, atraigo hacia el centro toda esta energía. Inspiro profundo y expando como una gran explosión este agujero negro, disolviendo todo mi cuerpo hacia el infinito. Los átomos, moléculas, partículas, todos se expanden, dejando de ser este cuerpo, como la explosión de una gran estrella en millones de pedazos. Dejo de ser, expandiéndome en el cosmos hacia el vacío, y descubro que yo no era nada, era solo una idea conteniendo la nada que yo soy. Inspiro. Todo lo que creía de mí, lo que sentía de mí, lo que hacía, es solo parte de una idea que contenía la nada que yo soy. Soy solo un conjunto de conceptos. Y es por esto que, tomando conciencia, puedo ser yo mismo quien me vuelva a crear a través de un nuevo concepto. Pongo la intención de esta nueva idea, de este nuevo concepto de quién soy, y comienzo a unir todas las partículas, átomos y moléculas
acorde a esta nueva idea, a estos nuevos códigos, este nuevo concepto. Es la emoción, el alma, quien permite que la idea se manifieste. Es así que reconozco que mi existencia es tan solo la voluntad de ser. Yo soy voluntad espiritual. Yo soy voluntad espiritual. Yo soy voluntad espiritual. Yo soy la nada. Yo soy el todo. Yo creo en mí. Yo creo en mí. Yo creo en mí. Inspiro profundo y comienzo a extender el cuerpo, sintiendo cada límite y su libertad de movimiento, llevando esta conciencia a través de mi alma, mi energía. Y ahora, y sonrío. Sonrío a esta nada y todo que yo soy. Gracias a todos por estar aquí como siempre. Nos vemos mañana a la misma hora.